Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Jueves 25 de septiembre, jueves de la semana número 25 del tiempo ordinario, un jueves para escuchar a Monseñor Romero. Ahora vamos a empezar a escuchar el desglose de esas tres características de la comunidad que es la Iglesia. La Iglesia es una comunidad profética, la Iglesia es una comunidad sacramental y la Iglesia es una comunidad de amor. Comenzando por la Iglesia comunidad profética. ¿De qué manera podemos ser profetas? ¿De qué manera podemos ser comunidad profética? Oigamos a Monseñor. Les digo en primer lugar que la iglesia que Cristo quiso es una comunidad profética. Dice el concilio comentando este pensamiento, Lumen Gentium 12. El pueblo santo de Dios participa de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y de caridad. Ven, todos ustedes, hermanos, son el pueblo profético, un pueblo que Dios ha organizado para difundir el testimonio vivo de su doctrina. El mismo concilio, cuando habla del matrimonio de ustedes los seglares, dice que el matrimonio, la vida de familia, es una situación propicia para desarrollar este sentido profético del pueblo de Dios, porque viviendo santamente los esposos en relación con sus hijos, son como una pequeña iglesia, y desde ella, con sus virtudes, animan a la santidad, a la sociedad, así como también reprochan lo malo, lo injusto, lo pecaminoso del mundo. No hay reproche más grande para una sociedad pecadora que una familia santa. Un llamamiento, pues, de parte del pueblo de Dios, de parte de la palabra divina, para que todos los que estamos haciendo esta reflexión, miembros de una familia, nos propongamos hacer de nuestro hogar, de las relaciones de ustedes los casados con su esposa y con sus hijos, un modelo de testimonio de amor, de santidad, de justicia, de caridad, en medio de un mundo egoísta, pecaminoso, violento. No hay cosa más necesaria en esta hora de violencias y de terrorismos que los hogares santos que transpiran amor. La misión profética, pues, es una obligación del pueblo de Dios. Por eso, cuando con cierto tono de burla me dicen que yo me creo profeta, les digo: bendito sea Dios, y tú también tienes que serlo. Porque todo cristiano, todo pueblo de Dios, toda familia, tiene que desarrollar un sentido profético, dar un sentido de la misión de Dios en el mundo, traer una presencia divina que reclama, que rechaza. Supongamos, dice el Papa Pablo VI en la exhortación sobre la evangelización del mundo actual, supongamos que un grupo de cristianos se proponen vivir
con autenticidad el evangelio en que creen. Ese grupo, por sí solo, ya es un gran interrogante en el mundo. ¿Qué clase de gente es esta? ¿Qué esperan? ¿Qué aman? ¿Quiénes son? Y así comenzó el cristianismo. Allá en Jerusalén, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, se iban agregando porque los veían cómo se amaban, cómo alababan a Dios. La comunidad donde no había desigualdades sociales, donde el que tenía compartía con el que no tenía, y donde no se avergonzaba nadie de ser pobre, ni nadie se enconchaba por ser rico. Este es testimonio de la caridad y del amor. La comunidad profética anunciaba con su sola presencia lo que Dios quiere de los hombres cuando nos ha hecho sociables. Vamos en el desglose de esas tres características de la iglesia que Monseñor nos está presentando hoy, comenzando por la comunidad profética. Yo sé que muchos, como no estamos acostumbrados, ni nos han instruido, ni nos han capacitado sobre cómo entender esa palabra profeta, entonces muchas veces creemos que ser profeta es adivinar el futuro, saber qué es lo que va a pasar dentro de un año, dentro de 8 horas. Eso no es profetismo, ni es profecía. Profetismo es saber conocer la realidad y entender lo que Dios quiere de esa realidad. Cuando Monseñor dice burlescamente, burlándose, le dicen: usted se cree profeta. Y dice: bendito sea Dios. Es que no solamente yo estoy llamado a ser profeta, también tú, también ella, también aquel, todos, todas, cristianos y cristianas, estamos llamados a ser profeta. ¿Pero cómo? Ahí está un ejemplo. Ustedes, los esposos, siendo verdaderamente esposos cristianos, ya son profetas. No hay necesidad de salir a denunciar al gobierno, al imperio. No hay necesidad. Ojalá tuviera usted ese don, como lo tuvo Monseñor Romero. Yo no lo tengo. Pero con el hecho de que usted sea la persona idónea del cristianismo, si usted está casado, si usted está soltero, si tiene una vocación religiosa, una vocación sacerdotal, si usted contagia su entorno con su presencia, usted es profeta. Es lo que pasa, Monseñor lo describe con los Hechos de los Apóstoles. No es que los apóstoles andaban gritando muerte al imperio romano. No se trata de eso. Se trata, en medio de esa realidad, ser un auténtico cristiano. Y por eso la gente se contagiaba. Todo el mundo quería ser cristiano porque estos cristianos se convirtieron en modelo. Miren, ellos comparten sus bienes, oran. El que pertenece a la comunidad cristiana en los Hechos de los Apóstoles no se anda haciendo alarde de que es rico, no, porque lo que él tiene lo dispone para la comunidad. Es un profetismo de la vida real. ¿Cuántos amigos que yo tengo, de verdad, en donde están trabajando, son verdaderos testimonios? Y hay gente que dice: es que él es cristiano, es que él, sí, él es diferente. Algunas veces, hasta cuando la gente comprende el trabajo que alguien está haciendo, dejan de decir malas palabras y contar chistes cochinos
si hay una persona cristiana ahí en el grupo. Eso es profetismo, dice Monseñor. El profeta es el que conoce su realidad y sabe lo que Dios quiere para esa realidad. Cuando hemos dicho que Monseñor Romero es profeta, estamos diciendo que Monseñor conocía la realidad. Y Monseñor, en nombre de Dios, sabía lo que Dios quería para esta realidad. Está describiendo en esta homilía cómo tiene que ser la iglesia en relación al mundo, como hemos estudiado ya en el Concilio Vaticano II. No es la iglesia un grupo separado, no se mete con nada. No, eso no. Esa frase de yo no me meto en política, eso está muy gastado. No se puede no meterse en política. Siempre estamos metidos en política. Si haces, estás en política. Si no haces, estás en política. Si eres indiferente, estás en política. Todo es política. Y la iglesia en el Vaticano II tuvo aquel dilema. O seguimos como estamos, o renovamos esta iglesia por completo. Y el Vaticano II cambió por completo la concepción que se tenía de iglesia. Se renovó completamente la iglesia. Pasado mañana vamos a estudiar Medellín, los documentos de Medellín. Hay que ver ese momento de Dios, ese kairos de el documento de Medellín, de la segunda conferencia episcopal. Primero Dios, cumplimos tener el video después de la reunión que tenemos los sábados. Ya me queda el tiempo para grabar, editar, armar el video para que lo tenga usted y para que lo comparta, para que lo discutan. No es perfecta mi explicación, todo es corregible, pero verá usted cómo Medellín, los documentos de Medellín, hacen que el Vaticano II sea concreto en América Latina. Esto no es cualquier cosa, lo que sucedió en Medellín. Monseñor es hijo de esa conferencia de Medellín y es papá de la conferencia de Puebla, porque participó en la conferencia de Puebla. En 1968 Monseñor todavía no era obispo, era secretario de la conferencia episcopal. No tenía incidencia, pero en Puebla sí tuvo incidencia. Y muchas de las cosas que quedaron en Puebla son fruto de la reflexión de Monseñor Romero. Monseñor Romero es un profeta, porque conoce la realidad, porque sabía lo que Dios quería para esa realidad. Y él, Monseñor, se ofreció para ser la voz de ese Dios, para decirle a la comunidad: miren, esto es lo que quiere Dios. Dios no quiere torturados, masacrados, desaparecidos, expropiados, encarcelados. Dios no quiere eso. Por eso su decisión de acompañar las organizaciones políticos populares es en carácter de profeta. Le tenemos que decir a las organizaciones populares qué es lo que quiere Dios de ellas. Ayer veíamos cómo el objetivo común de las organizaciones populares y la iglesia es la búsqueda del reino de Dios. En ese camino les acompañamos. ¿Y acaso el reino de Dios no es que una organización busque la justicia, busque la libertad, busque la paz, busque la fraternidad, busque el amor? ¿Acaso no son esos los valores del reino de Dios? Si las organizaciones buscan eso, excelente. Ayer, grata noticia jurídica. Los compañeros de Santa Marta fueron sobreseídos por segunda vez. No hay sustento en la acusación. No pertenecían a una asociación ilícita. La Resistencia Nacional, Fuerzas Armadas de la Resistencia, no son declaradas asociación ilícita. No le pueden aplicar. Esta comunidad de Santa Marta, saludos para todos ellos, sé que nos escuchan, es una comunidad profética.
solitos ellos, más alguna solidaridad, pero han batallado por una vez y hoy victoria por segunda vez. Porque es una comunidad profética. Vencieron al sistema jurídico que los quería encarcelar, sabe Dios por cuántos años. No hay pruebas suficientes. El testigo no, y ahí están bien claros. El testigo es un compañero de la organización de la Resistencia Nacional. ¿Y por qué lo hizo el testigo? ¿Cómo sustentó el testigo? ¿No será solo un acto de venganza y los jueces por unanimidad? La Cámara por unanimidad dijo: no hay elementos, quedan sobreseídos. Yo espero que este caso termine ahí de una vez por todas. No se pueden inventar casos y no se pueden sustentar. Aquí hay un mérito de la comunidad de Santa Marta, comunidad profética, batalladora. Ojalá hubiera muchas comunidades como Santa Marta. Yo les conozco y les apoyo, les acompaño. Una pequeña familia, una pequeña comunidad, un pequeño país, nos podemos convertir en profetas, porque conocemos la realidad y sabemos lo que Dios quiere para esta realidad. Y cuando somos conocedores de la realidad y sabemos lo que Dios quiere para la realidad, lo damos a conocer, lo divulgamos. Bendito sea Dios que tenemos testimonios de personas profetas, de familias profetas, de comunidades profetas. Ojalá el país también fuera país profético. Poco a poco nos vamos introduciendo en el pensamiento de Monseñor Romero, así con esas características que él tiene, con esa contundencia. Vamos a estrenar lectura. Vamos a comenzar a estudiar al profeta Ageo. Solo son 2 capítulos, es un texto bien chiquito, pero de suma importancia. Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice lo siguiente: el año segundo del rey Darío, el mes sexto, el día primero, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Así dice el Señor de los ejércitos: este pueblo anda diciendo, todavía no es tiempo de reconstruir el templo. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Pues ahora dice el Señor de los ejércitos: mediten su situación. Sembraron mucho y cosecharon poco. Comieron sin saciarse. Bebieron sin apagar la sed. Se visten sin abrigarse. Y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Así dice el Señor: mediten en su situación. Suban al monte. Traigan maderos, construyan el templo para que pueda complacerme y mostrar mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estoy suponiendo que a lo mejor usted ya había escuchado esta lectura, pero que no la han analizado lo suficiente. Estoy presuponiendo. Hemos estudiado a Esdras, que describe cómo el emperador Ciro sí tiene temor de Dios, por lo menos miedo, ojalá haya sido temor, que no es lo mismo, porque Dios había sentenciado a Nabucodonosor, y Ciro dice: yo no quiero meterme en problemas con el Dios de Israel, y por eso él hace que el pueblo retorne y le da un decreto
el decreto de tolerancia, el edicto de tolerancia que le da el emperador y dice, quiero que se cumpla al pie de la letra. Ellos van a reconstruir su templo, ayúdenle con madera, con haciendas, con oro, con plata y todo lo que ellos necesiten, páguenles para que reconstruyan su templo. Pero murió Ciro y entró Darío. Y después hasta Jerjes, sí. Pero todos siguiendo la línea de Ciro. Esto decía Esdras. Ahora Ageo se mete en la comunidad. ¿Cómo está la comunidad? Han ido casi 50 años al exilio. Este libro tiene una fecha de composición, el año 520. Son unos 4 meses lo que describe el profeta Ageo. ¿Cuándo fue que retornaron? ¿Cuándo fue que se llevaron exiliados al pueblo de Judá, del reino del sur? Año 587. ¿Cuándo retornaron? Año 538. ¿Cuándo fue escrito el libro del profeta Ageo? 520. Han pasado 18 años y la gente ha reconstruido sus casas, pero creen que no es tiempo de reconstruir el templo. Me voy a detener un poco en esto porque hay detalles que tal vez usted no los ha vivido, otros estoy seguro que sí los han vivido. Después de una situación de esclavitud, cuesta, pero de verdad les digo con todo el corazón, cuesta entrar en razón que comienza una vida nueva. Cuesta. Yo con mi equipo de misioneros, cuando anduvimos por Nicaragua, en la zona costa atlántica, sobre todo, vimos la situación de Huaspam, una comunidad de la Mosquitia nicaragüense. Huaspam es la frontera, es la ribera del río Coco. El río Coco divide Honduras y Nicaragua. Nosotros estábamos del lado de Nicaragua. Y cuando los Estados Unidos, con ese poder imperial, el señor Ronald Reagan, que desvió los fondos destinados a Irán y los mandó para fortalecer el ejército de la contrarrevolución, que le llamaban la contra, desde los aeropuertos, las bases militares de Tela y Palmerola, atacaban con fuerza aérea y con infantería y artillería, atacaban a la pobrecita Nicaragua que estaba en construcción el proceso revolucionario desde 1979, 19 de julio de 1979. Hay que ver, yo lo vi, hay que ver esa realidad de esa comunidad. Nosotros llegamos en el año 1994, anduvimos caminando por ahí, yo era diácono, y la gente estaba reconstruyendo sus casas y dejó de último el templo católico. Lo quemaron, lo bombardearon y estaban las paredes del campanario. Y la comunidad decía esto que describe Ageo: todavía no es tiempo de reconstruir el templo, vamos a reconstruir las casas. Yo quiero imaginarme el cuadro de Dios viendo que la comunidad, después de finalizada la invasión de los contras, que el gobierno nicaragüense demandó a los Estados Unidos y le ganó el litigio, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligó a los Estados Unidos a que le pagara a Nicaragua, en concepto de indemnización por los daños ocasionados por la guerra, $17,000 millones. Pero vino a los Estados Unidos, como hace siempre, patrocina la campaña de Violeta Barrios de Chamorro. Violeta Barrios de Chamorro le gana las elecciones a Daniel Ortega, y las primeras palabras de Violeta Barrios de Chamorro fue: exoneramos a los Estados Unidos de los $17,000 millones en concepto
renunció al derecho de cobrar los 17,000 millones de dólares. Eso era más grande, mucho más grande que la deuda externa de Nicaragua. Y hasta hoy Estados Unidos no ha pagado un peso por esos daños que ocasionó al gobierno sandinista. Gracias a la señora Violeta Barrios de Chamorro. Así son los negocios de los Estados Unidos. Y la comunidad, cuando la visitamos, se moría por no tener un Aralén ni una aspirina. En los puestos de salud no había una sola pastilla. Los estantes estaban vacíos. Así era Nicaragua en 1994. Vimos la pobreza al extremo. Pasamos por las casas. No había un solo fuego encendido. Nadie cocinaba, no tenían nada que comer. Comían guineo, un plátano, un mango. Eso era su almuerzo. No había medicina. El equipo, llevábamos algunas monedas, pero sí en la tienda había inyecciones para curar de la malaria. Y con $2, una inyección hoy, otra mañana, se le quitaba la malaria a la gente. En los puestos de salud no había nada. En la tienda privada sí, pero había que tener dinero. Y el campesino no tenía dinero. Y zarciaban de la fiebre por la malaria, pero no tenían $2 para salvar su vida. Yo lo vi. Esta situación trasladada al momento en que el pueblo de Judá, los judíos, el pueblo de Jerusalén, regresan del exilio y se establecen, la gente dice, no es tiempo, pero ya terminamos las casas. Ahora sí, le dice el profeta Ageo, reconstruyan el templo, dice el Señor. Es lo que le digo de la palabra profeta. El profeta conoce la realidad. El profeta no se inventa las palabras. No anda adivinando el futuro, no. El profeta conoce la realidad. Lo primero que hay que hacer es reconstruir las casas. No es el templo primero, no, primero las casas. Ya están las casas. No anden diciendo no es tiempo, ¿cómo no? Ya es tiempo. Vamos a reconstruir el templo. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su gloria. Y aquí, en la comunidad de Jerusalén, es más que importante la figura del templo. Porque en el templo se manifiesta la gloria de Dios. Vamos a seguir estudiando al profeta Ageo y vamos a aprender, porque hay que adaptar esa vida de Ageo a la vida de nosotros, como lo que pasó en Nicaragua. El evangelio de hoy, tomado de Lucas capítulo 9, versículos del 7 al 9, dice lo siguiente. El tetrarca Herodes se enteró de todo lo que pasaba y estaba muy desconcertado, porque algunos decían, es Juan que ha resucitado. Otros decían, es Elías que se ha aparecido. Y otros, es uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes decía, a Juan lo hice decapitar. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir semejantes cosas? Y trataba de verlo. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar, no tenemos ya más tiempo, a tratar de distinguirnos, distanciarnos del Evangelio de Mateo. Recuerda que Mateo nos presenta a Herodes. Hay dos Herodes, Antipas y Herodes el Grande. Hay un Herodes que es el que provoca aquello que le llamamos la matanza de los niños inocentes. Tenía miedo el rey, el emperador tetrarca,
Tetrarca significa que el imperio romano lo gobernaban 4, 1, 2, 3, uno de ellos era Herodes, tetrarca. En Mateo se describe la matanza de los niños inocentes, porque Herodes, hablando con aquellos que le llaman reyes magos, que no son ni reyes, ni son magos, ni son tres, pero ellos le dijeron que iban a ser el nuevo rey de Israel. Y le dice, vayan, y cuando lo encuentren díganme para ir yo también a adorarlo. Y lo que hizo fue matar a todos los niños menores de 2 años para que no existiera el famoso rey de Israel. Este es el Herodes de Mateo. Hoy estamos en el Herodes tetrarca de Lucas. La importancia que tiene Lucas en esta perícopa es que el mensaje fue tan contundente. Aquellos 12 que andan anunciando el reino de Dios, esos 12 que no como Mateo les dijo, no vayan a pueblos paganos, no, solo a la oveja perdida de Israel, no, eso es Mateo. Lucas, vayan a todos los pueblos, y los 12 fueron a todos los pueblos. Y Herodes escuchó el mensaje de los apóstoles y se pregunta, ¿y este quién es? Esto es fundamental para usted y para mí. El mensaje de Dios debe llegar a los emperadores. El mensaje de Dios debe llegar a los presidentes, a los diputados, a la Corte Suprema de Justicia, como lo ha hecho Santa Marta. Hizo llegar su mensaje a la Corte Suprema de Justicia, a la Cámara, al juzgado, allá en San Vicente. Sí, escucharon la voz de Dios que decía, estos compañeros son inocentes. Y la Corte Suprema, el órgano judicial, dice, están sobreseídos por segunda vez. ¿Habrá alguna indemnización para la familia si la familia reclama? Pero prisión, delito penal, no hay. No van a ir a la cárcel porque no hay delito penal. Si la familia pide una indemnización, que vaya a las instancias. Pero no hay cárcel. No hay pena que pagar. Porque no hubo suficiente prueba. Los jueces, el jurado, escuchó la voz de Dios. Hay que hacer llegar la voz de Dios a todas las instancias. Hasta Donald Trump, hasta Netanyahu. Hay 10 países que reconocen el Estado palestino. No cualquier país, no países chiquitos, países grandes. Y Netanyahu debe escuchar la voz de Dios. Y nuestros presidentes tienen que escuchar la voz de Dios. Herodes, tetrarca, ya escuchó, ya oyó hablar de Jesús. Solo son 12 apóstoles, sí, campesinos, pescadores, ignorantes, pero ya llegó el mensaje al emperador. Esta es la característica de Lucas. Tan poderosa es la comunidad que hace oír su voz. Esto es lo maravilloso del Evangelio. A veces no valoramos nuestras voces, pero Santa Marta hoy se convierte en un ejemplo para todos y para todas. Sí se pudo, y los compañeros ya pueden estar tranquilos. No hay condena, hay victoria en Santa Marta. Un abrazo para todos ellos, de verdad. Dignos hombres y mujeres, batalladores, ahora pueden descansar. Suficiente lucha. Nos han dado
gran testimonio de cómo se vive una comunidad profética. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.